¿Qué tal? Hoy quería compartir con ustedes una reflexión basada en un texto del padre del psicoanálisis Sigmund Freud, en un artículo que escribió en el año 1915 titulado Consideraciones actuales acerca de la guerra y de la muerte. Ustedes saben que Freud era austríaco y algunos de sus hijos participaron en el frente de guerra, obviamente en el ejército del imperio, ¿no?, austrohúngaro, y entonces es algo que a Freud lo tocó personalmente, más allá de que para él la muerte, que es el tema de este ensayo, de este artículo, es un tema muy presente en toda su obra, ¿no? En este artículo él dice, lo voy a leer, dice así: en el fondo nadie cree en su propia muerte. En lo inconsciente todos estamos convencidos de nuestra inmortalidad. Es muy interesante porque uno que pertenece como yo a la tradición cristiana ve en esto cierta confirmación de la doctrina cristiana, ¿no?, de parte de un hombre que se reconoce claramente fuera de esta tradición. Esto a Freud, esta idea de que en el fondo nadie cree en su muerte, a Freud lo inquieta, lo entristece, porque considera que al considerarnos inconscientemente inmortales, no tenemos suficiente cuidado de esta vida, que es la única, porque al sentirnos de alguna manera inmortales, un poco vendría, entiendo yo, interpreto yo, a despreciar, vendríamos a despreciar, a menospreciar, a no cuidar, a no tener cuidado de esta vida, ¿no? Por eso el artículo termina parafraseando la frase latina si vis pacem para bellum, ¿no?, que significa si quieres la paz, prepara la guerra, ¿no? Él dice si vis vitam para mortem, es decir, si quieres vivir, si quieres llevar una vida buena, entonces piensa en la muerte, prepárate a morir, ¿no? Porque la conciencia de la propia finitud vendría a significar para Freud, en modo lógico, el cuidado de esta vida, ¿no? En realidad no es así, porque la conciencia de la propia finitud nos puede llevar a cuidar la vida o a descuidar la vida. No hay una relación lógica entre la finitud de la vida, la mortalidad del hombre y el cuidado, el aprecio por esta vida. Al contrario, hay quienes que, gracias o considerando la finitud de la vida, dicen, como dice el poeta, carpe diem, ¿no?, aprovecha el día, o como también otro poeta de la antigüedad, comamos y bebamos, que mañana moriremos. De modo que lo que hay que hacer es aprovechar el presente para tener mayores placeres, ¿no? Por eso la vida, en realidad, es un continente en el sentido, es como un envase, como una vasija que tiene un contenido diverso. Y uno valora la vida no por su finitud o infinitud, sino por su contenido. En este sentido me parece a mí, imagínense, yo no soy quien para criticar a un hombre tan inteligente, tan observador, ¿no?,
como él, pero me parece a mí que se equivoca aquí, que la finitud de la vida, la conciencia de la propia mortalidad, no significa en absoluto que vayamos a cuidar más la vida. El resultado puede ser diametralmente opuesto, como lo vemos en algunas corrientes, en algunos movimientos y en algún estilo de vida donde la gente experimenta sensaciones muy cercanas a la muerte. Total, morir hoy, morir dentro de 40 años, no hay una gran diferencia, ¿no? Pero lo interesante para mí y lo que sinceramente me alegra es esta idea de que inconscientemente todos nosotros nos consideramos inmortales, ¿no? Y parecería que es así, que es casi inevitable, es un error insalvable. Creo que Freud aquí lo sugiere, él dice, esto es un error, como él es materialista y no cree en el alma, ¿no? Para él el hombre es esto, ¿no? El cuerpo y su sistema nervioso, su cerebro, qué sé yo, etcétera. Pero bueno, es un error, para nosotros no es un error, es una verdad, ¿no? Pero, ¿y cuál es el origen de este error? ¿Por qué un ser mortal debería considerarse inmortal? Según Freud, lo que yo humildemente entiendo, es porque nadie es protagonista de su muerte. Y por eso quien observa su muerte está vivo. Y cuanto más la observa, más vivo está, porque está ejerciendo una operación vital que es la reflexión, ¿no? Y cuando está muerto, no está. Por eso decía un antiguo, ¿no? Y en cierto sentido tiene razón, de que la muerte no es nada, porque cuando nosotros somos, ella no es. Y cuando ella es, nosotros no somos. Por eso no hay un momento en que nos encontremos con nuestra muerte. Es imposible. Es imposible ser observador y protagonista al mismo tiempo, ¿no? Si uno observa su muerte, está vivo. Y si uno es protagonista, no la observa, ¿no? O sea, huyen mutuamente la muerte y la vida, ¿no? Y entonces no hay un encuentro propiamente. Por eso se crea la ilusión de la inmortalidad. Supongo que esta es la razón. En realidad, la razón de la inmortalidad, ¿no? Creo que, al menos desde la tradición cristiana, es ni más ni menos porque las operaciones del alma, la conciencia, ¿no? Entendida en términos general, como inteligencia, como memoria, como amor, esta capacidad que tenemos de superar lo temporal, ¿no? De viajar en el tiempo, hacia el pasado, hacia el futuro, hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Todo estas actividades que realiza el alma, ¿no? A través del cuerpo, pero su origen es el alma, manifiestan que el principio de estas actividades es inmaterial, no es material, ¿no? Santo Tomás lo explica para mí en un modo formidable cuando dice que una materia solamente puede recibir una forma, ¿no? Es decir, un pedazo de plástico no puede a su vez tener la forma de un vaso y de un micrófono, no puede. Pero el alma, en cambio, es capaz de recibir muchas formas, ¿no? Muchas ideas simultáneas. Y esa capacidad de recibir muchas formas la hace, habla de su no materialidad, no de inmortalidad. Pero como la muerte es propia del cuerpo, ¿no? La muerte no es más ni menos que la corrupción de lo corporal, y el alma es inmaterial, por lo tanto, por ahí iría el razonamiento de Santo Tomás, ¿no? De todas formas, me parece que Freud, en ese momento trágico del año 1915, donde ve morir muchísima gente, hace bien en recordarle a todos, ¿no? Que somos mortales, ¿no? Y que como somos mortales hay que cuidar la vida. Todos, creyentes, no creyentes, y tenemos que cuidar lo que tenemos, ¿no? Por eso él dice, y me parece a mí que
que es justo, ¿no? Que si quieres vivir, sé consciente de tu mortalidad, ¿no? Y cuida tu vida. Me parece que es interesante, es una idea positiva realmente. De hecho, en la tradición cristiana, el recuerdo de la muerte es común, ¿no? Es habitual. Ustedes habrán visto, no sé, cuadros de santos con en el escritorio con una calavera, ¿no? Es decir, aquella imagen del Hamlet, ¿no? Que pertenece también a la tradición cristiana. Shakespeare era muy cristiano, ¿no? Cuando tiene en sus manos la calavera de, bueno, no me acuerdo de quién, ser o no ser, ¿no? Bueno, o los cartujos, que son monjes cristianos, católicos, que se saludan memento mori, recuerda que vas a morir, ¿no? Digamos, qué saludo también, ¿no? Memento mori, ¿no? El recuerdo de la muerte es parte de la gran tradición de la humanidad, lo encontramos en la Sagrada Escritura, la encontramos en Platón, la encontramos en otras tradiciones culturales y religiosas, ¿no? Siempre el recuerdo de la finitud es importante, pero sobre todo lo que más se recuerda, al menos en la tradición cristiana, es el contenido de la vida más que la duración o la finitud, ¿no? Por eso dice la Escritura que la muerte del justo es dulce y la muerte del pecador es amarga. O sea, la muerte no es definitivamente ni dulce ni amarga, sino depende de su contenido, ¿no? Interesante también que Freud acá distingue 4 muertes. Y esto es interesante porque yo me puse a leer estas cosas en relación a la pandemia. Como la pandemia nos pone también frente a la muerte, ¿no? A la muerte de mucha gente. Y también un poco uno se pregunta, ¿no? Porque las balas de repente pegan cerca. Y dice, ¿estaré preparado o no estaré preparado? ¿No? Sobre todo a una cierta edad. Y entonces me parece que el tema de la muerte es actual, ¿no? Con esto de la pandemia. Bien, 4 muertes, dice Freud. La muerte del enemigo, la muerte del extraño, la muerte del ser querido y la muerte propia. Acerca de la muerte propia ya hablamos. Inconscientemente, lo vuelvo a leer, en lo inconsciente todos estamos convencidos de nuestra inmortalidad, dice Freud. No. En el fondo nadie cree en su propia muerte. Bueno, esto es un error insalvable. Quiere decir que por más que luchemos contra esta idea, siempre cuando vamos a un funeral decimos se fue. No decimos desapareció, se fue, ¿no? El lenguaje que utilizamos, aún inconscientemente, creyentes como no creyentes, no es el de la desaparición, de la aniquilación de esa persona, sino de su traslación. Se fue. Bueno, porque así somos los hombres, creemos que se fue. Bien, entonces acerca de la muerte del enemigo, esto él lo desarrolla, pero como en la guerra, ¿no? Él habla con forma muy cruda acerca del hombre, en este sentido, de que el hombre, dice, lo leo, somos del linaje de una serie interminable de asesinos. O sea, el hombre siente placer, siente alegría al ver la muerte de otro hombre, ¿no? Del enemigo, porque el enemigo es una amenaza para la propia vida. Y esto lo hemos visto, y es tremendo, ¿no? Es tremendo. Y también parecería que no hay vuelta de hoja, ¿no? Que es así. Acerca de la muerte del extraño, Freud dice que, bueno, que obviamente nos resulta más o menos indiferente, que esto también es trágico, ¿no? Una estadística. A Stalin,
A Joseph Stalin, el dictador soviético, se le atribuye una frase tremenda. Él dice: la muerte de un hombre es una tragedia, la muerte de 1 millón de hombres es una estadística, dice Stalin. Aparentemente no la dijo, no sé, yo la busqué y no la dijo. Se le atribuye, y con razón se le atribuye, porque según sus biógrafos, él perdió a una mujer amada, ¿no?, a su esposa, y él sufrió una tragedia enorme, como la tragedia de poder perder a un ser querido, no tan cercano. Y por otro lado, no se le movía un pelo al mandar a 1 millón de personas a campos de concentración, hacerlos fusilar como enemigos del régimen, ¿no? Es tremendo esto de que la muerte de un hombre es una tragedia y la muerte de 1 millón de hombres es una estadística, porque la valoración de la muerte es muy narcisista. Quiere decir, las personas cercanas a mí, su muerte son trágicas, mientras las que no conozco son estadísticas, cuando en realidad son también 1 millón de tragedias. Lo que pasa es que yo no las percibo como tragedia porque no las conozco y no las quiero. Pero no es que no sean una tragedia. Sería más propio decir que la muerte de un ser querido es una tragedia para mí, y la muerte de 1 millón de personas son 1 millón de tragedias para sus seres queridos, ¿no? Eso sería correcto. Acerca de esto, un intelectual ruso muy importante, Dmitry Likhachov, que ayudó mucho en la perestroika, en este paso del sistema soviético al democrático, ¿no? Es uno de los autores de la Constitución de la Federación Rusa. Trae el siguiente ejemplo, ¿no? Entra un coronel al Estado Mayor y le informa al general, después de una jornada de combates, que, bueno, la jornada terminó con un solo muerto, ¿no?, de parte de los rusos, ¿no? Un solo ruso caído en combate. Pero entra con una cara de amarga, ¿no?, muy entristecido, muy contrariado. Y entonces el general le dice: pero ¿por qué está tan triste, mi coronel, si ha sido una gran jornada, una sola baja nuestra? Entonces el coronel le dice: es porque el soldado que murió es su hijo, le dice el coronel, es su hijo. Entonces, el general se desploma en el sillón, ¿no? Es decir, una baja de un soldado desconocido para el general significaba, en definitiva, una jornada exitosa, porque en general había más bajas, ¿no? Pero cuando se entera de que ese soldado desconocido, esa estadística, es su propio hijo, vive esa muerte como una tragedia. Es muy difícil para personas comunes vivir la muerte de extraños como tragedias, ¿no? Yo creo que hay personas santas, ¿no?, que tienen una empatía tan grande, y son tan sensibles al sufrimiento ajeno, que son capaces de vivir en mayor o menor medida gracias a esa empatía o ese don que tienen de Dios, ¿no? Yo he conocido personas así, que tienen ese don de Dios de sentir el dolor ajeno de personas extrañas como propio, ¿no? Es un signo de santidad, pero es raro. En realidad nosotros somos más bien egoístas y sufrimos en todo caso nuestra propia tragedia, ¿no?, más que la tragedia ajena. Y de repente, si hay una tragedia de muchas personas y nuestro hijo se salva, ¿no?, por ejemplo en un tren en Constitución, ¿no?, en realidad nos alegramos porque nuestro hijo iba en el tren y se salvó, más que nos entristecemos porque otras personas murieron, ¿no?, porque obviamente lo nuestro es más cercano. Aunque el amor cristiano, el amor de Cristo, ¿no?, nos lleva a involucrarnos, a comprometernos
con el sufrimiento ajeno. Bien, lo que propiamente es la muerte, entonces, es la muerte del ser querido. Nuestro padecimiento mayor no es ni, obviamente, con la muerte del enemigo, ni con la muerte de un extraño, ni con nuestra propia muerte, porque en el fondo, dice Freud, estamos convencidos de nuestra inmortalidad, sino que el padecimiento de lo que se llama muerte es la muerte de un ser querido. Es ahí cuando sentimos morirnos, ¿no? San Agustín en sus confesiones tiene un texto muy emotivo que él después creo que se autocritica, ¿no? Por un exceso digamos, por un apego muy grande que tenía hacia hacia un amigo de él que muere, repentinamente muere, y él dice que no sabe si vivir, no sabe él si está vivo o muerto, porque la muerte de su amigo representa su propia muerte, ¿no? Porque murió la mitad de su alma, ¿no? Su corazón, ¿no? Y es lo que experimentamos aquellos que hemos sufrido la muerte de nuestros seres queridos, ¿no? Una auténtica muerte, ¿no? Y entonces muchas veces después de haber padecido una muerte así de un ser querido, ya no le tenemos mucho miedo a la muerte propia, porque en cierto sentido ya pasó lo peor, ¿no? Ya pasó lo peor. Y de hecho, por eso muchas veces entre los esposos, ¿no? Yo lo he escuchado, por ejemplo, de mis padres, ¿no? A mí me gustaría morirme antes, en forma, claro, con cierto egoísmo, ¿no? Para no tener que padecer tu muerte. Y todo eso es así. Y bien, la sola fragilidad de la vida no es suficiente argumento para valorarla. Lo que tenemos que darnos cuenta es el sentido o la misión que tenemos, o también, ¿por qué no?, el hecho del juicio individual, que obviamente en Freud está ausente, pero en la conciencia cristiana es mucho más importante que la muerte, es el juicio que cada persona va a pasar, ¿no? Porque, bueno, nos pedirán cuenta, dice el Evangelio, es una verdad de esas que no pueden estar ausentes en nuestra conciencia. Se habla muy poco del juicio, ¿no? Pero es muy importante saber que después de la muerte habrá un juicio donde nos pedirán cuenta de lo que hicimos, y un juicio severo donde Jesús dice que se nos pedirá cuenta hasta de una palabra ociosa, ¿no? Es muy bravo esto del juicio. Vale la pena pensar en estos términos sin caer en algo apocalíptico o vivir temblando, pero pensar que nos han prestado dones, como dice o talentos, como dice la Escritura, y que tenemos que multiplicarlos, ¿no? Tenemos que dar fruto, tenemos que hacer el bien, como dice San Francisco, ¿no? Mientras tengamos tiempo, hagamos el bien. Pero bueno, desde una cosmovisión cristiana, donde la muerte es algo preliminar al momento importante, que es el del juicio. Que bueno, que sea con misericordia, es lo que pedimos, ¿no? No con justicia, sino con misericordia, porque en un juicio con estricta justicia nadie pasa, obviamente, ¿no? Pero bueno, confiamos en la misericordia de Dios. La imagen que algunos utilizan, y me parece interesante, es la imagen, siguiendo la lógica de Freud, es la imagen del malabarista que hace sus malabarismos con pelotas de goma y de cristal, ¿no? Y las pelotas de goma representan aquellas cosas en la vida que, bueno, que van y vienen, ¿no? Si se caen, no se rompen. Alguno dice, bueno, por ejemplo, el trabajo, ¿no? Pierdo el trabajo, encuentro otro,
el dinero, qué sé yo, bueno, va y viene, ¿no? Cosas que no se rompen. En cambio, la salud, la familia, en definitiva la vida, es de cristal, ¿no? Son cosas frágiles. Y esto de la fragilidad de la vida es muy importante, me parece a mí, en este artículo de Freud y también en pensadores posteriores a Freud, ¿no? Del existencialismo, que afirmando la fragilidad de la vida concluyen en la necesidad de tener un cuidado, estar muy atentos a que la vida no nos pase por delante, ¿no? De hecho, esto es una linda imagen, me parece que se puede utilizar también en la catequesis o para la reflexión personal, de que cada uno de nosotros es como un malabarista, pero que no todas las pelotas son de goma, algunas son de cristal, y cuando caen se rompen, ¿no? Y entonces hay que cuidarla. El caso de la salud, por ejemplo, está claro, porque bueno, uno pierde la salud y ya no es el mismo. Bien, me parece a mí que es interesante, por eso quería compartirlo con ustedes, este artículo de Freud, que tiene dos partes, uno acerca de la guerra, que bueno, que lo dejo de lado, pero esta parte acerca de la muerte, que en este lugar él lo que habla, y resumiendo su pensamiento, es que la vida es algo tan frágil y tan limitado que, y tan finito, ¿no? Que la perspectiva de la muerte tiene que hacernos a todos, creyentes o no creyentes, cuidar mucho lo que tenemos, ¿no? Esta vida. Bueno, eso es un poco el contenido de este editorial y que tengan muy buen día.